Él es fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica y el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades psicosomáticas desde lo que ha investigado el Instituto de Psicología Endocéntrica y muy en particular cómo tiene que ver este proceso de las emociones, cómo se somatizan en el cuerpo y como siempre nos da un gusto que nos recibas en este tu espacio. Buenas tardes a todos. Pues bueno, hoy ya habíamos tocado el tema de somatismo. Hoy ya está la revista arriba, dice Somatismo 2, por ahí la van a encontrar en la página y al rato la subo en las redes. Y hoy la parte que vamos a tocar es sobre el estrés. ¿Sí? El estrés que ha tomado en los últimos 20 años, hasta se ha puesto como diagnóstico en los tratamientos psiquiátricos. Antes había tres líneas de tratamientos o de controles, ¿De abordaje? no de abordaje, de controles en el DSM-4, que es el diagnóstico de trastornos mentales, y venían los neuróticos, venían los borders y venían los psicópatas. Entonces, después del DSM-5 solamente se manejaron dos líneas, el estrés como una falta de adaptación al ambiente y todas las enfermedades que tenían lesiones o trastornos físicos, mentales y que ocasionaban un trastorno mental. Entonces vamos a abordar esta parte del estrés y el estrés es el que más publicidad se le ha hecho. El ¿Sí? que como más común abordamos porque es común o porque es el... Mira, existe el estrés en dos formas. Uno, cuando uno ya está cansado de hacer lo mismo, está repitiendo, está manejando volúmenes de estrés de situaciones que le están costando trabajo manejar en su cabeza y que luego se ven reflejadas en su cuerpo. Acordémonos que la vez pasada hablábamos que para cada síntoma pues, y para cada enfermedad existe una conducta que no se expresó. Normalmente también el estrés son parte de situaciones que no podemos manejar o que se nos dificulta manejarlas y el organismo entra en un desgaste, ¿sí? Que a veces le llaman burnout, o sea, que se quema la persona por tanto esfuerzo que está haciendo, ya sea psicológico, mental o físico, y de alguna manera la persona empieza a bajar su rendimiento sobre lo que está haciendo y existe un desgaste. Cuando no se tiene bien medido esto, la persona pierde el rendimiento y puede tener explosiones de acuerdo al perfil que maneja psicológico. Hay gente que está manejando su volumen de estrés, lo sobrepasa y tiene una reacción pasiva. O sea, se deprime, se decae, se guarda, ya no hace, pierde ánimo, etcétera, porque su ánimo se viene abajo. Otros, cuando su volumen de estrés lo sobrepasa, tienen reacciones explosivas, se enojan, gritan, etcétera, etcétera. Pero finalmente, la situación que vamos a ver del estrés hoy, pues tiene que ver que el estrés, cuando se sobrepasa el volumen, ¿sí? El sistema inmune entra a tratar de sopesar este desgaste. Okay. Y ahí es cuando entran, cuando está el organismo más susceptible a tener algún síntoma físico. Es decir, hoy nos vas a explicar cuál es la bioquímica del cuerpo ante el estrés y cuál es el resultado en la conducta del ser humano. Sí, pero más que la bioquímica del estrés, que eso ya está muy visto, vamos a ver los tiempos, las formas del estrés, porque por ejemplo la mayor parte del estrés el aprendido viene de familia, viene de la familia, o sea, una persona que tiene muchas situaciones de familia de conflicto va a tener menor volumen, menor capacidad de soportar volúmenes de estrés. ¿Ok? Y va a bajar su rendimiento en donde quiera que se encuentre. Si es en la escuela, pues en la escuela, en el trabajo, en el negocio, etcétera. Los índices de volúmenes de estrés más altos son no tener casa propia, estar desarraigado de la familia, o sea, no tener contacto, no hay afectividad familiar, o está negativa, o excluido, o como quieran verlo. Y la otra, la causa de estrés es cuando muchas de las conductas nos llevan a situaciones riesgo, en donde la persona se siente enferma de algo, pero no sabe la etiología y no quiere ir con el doctor. Los índices de estrés, y me empieza a doler aquí, no, pues tengo un infarto, me va a dar algo. Supone o se mete a internet a buscar ciertas cosas y empieza a aumentar. Y a medida que va pasando el tiempo en todas estas situaciones que te acabo de platicar, el estrés va creciendo. Sobre todo si no tienes la causa de lo que te está pasando o no entiendes que el estrés o parte de tu persona y tu estrés vienen de las situaciones familiares no resueltas, ¿ok?
que no necesariamente tienen que estar bien. Resueltas significan entender mi proceso dentro de esa relación familiar. Ok, entonces, por ejemplo, esta cuestión de que pareciera que los asuntos de dinero, tú estás hablando en la primera parte, ¿ahí entra? Ahí entra. Si una persona que no tiene casa propia, pues está siempre pues con la pago de renta. Pero no solo eso, sino que algún día puedan venir a decirle, oye, entrégame la casa, se acabó el contrato. O sea, esa parte de no tener una estabilidad. O sea, como tierra firme, por así decirlo. Vamos a decirlo, la relación estable, casa y trabajo, porque eso te va a dar una estabilidad. Y hay gente que le gusta vivir en estrés y que ya tiene esto, lo tiene bien y anda buscando situaciones de riesgo para echar a perder cualquiera de estas tres cosas. ¿Se boicotea? Pues vamos a decirlo así, o sea, si tienes una relación de pareja estable, tienes tu casa, tienes tu trabajo, tu negocio y está bien, y anda buscando conductas alrededor de esto que le pueden hacer fallar. ¿Me explico? Porque vamos a entender la raíz de eso. Sí, la raíz de esto finalmente es sobre los volúmenes de estrés que tenemos. La gente también, así como existe las impresiones de experiencia, la gente aprende a manejarse con ciertos volúmenes de estrés que ya previamente están impresos en su organismo o en su sistema nervioso, que si no tiene este volumen de estrés no responde adecuadamente. Es cuando decimos, esta persona responde mejor cuando está estresada o cuando está bajo presión. Que inclusive hay quienes dicen, es que yo bajo presión funciono mejor. Exactamente, entonces ya es un regulador personal decir yo necesito tanto estrés para operar bien o no necesito tanto. Y en esta situación de ese encuentro para mi operatividad es personal, ¿me explico? Porque por si esta persona está bien estresada, pero oye, es un filo en lo que hace, no hay otra, es la mejor, pero vive estresada y también estresa a los que están en su entorno, ¿me explico? Pues sí es muy eficiente, pero me le baja la eficiencia a todos un 20% a los que están alrededor de esa persona. Entonces, de alguna manera, el estrés no es bueno, o no podríamos hablar de un estrés bueno, ¿me explico? En función de la sintomatología y del desgaste físico o emocional de una persona. Sin embargo, también contamos con algo que se llama eustrés, que ese generalmente no se le ha hecho la publicidad igual que al estrés. El eustrés viene siendo la parte de una persona que está muy prendida, haciendo todas las cosas y le sale todo bien, y trae una adrenalina muy alta, igual que la del estrés, nada más que esta es proactiva. O sea, es impulso. Es impulso, es activa, le va bien, siempre trae proyectos nuevos, siempre está emprendedora, etcétera, pero maneja volúmenes de estrés también, nomás que se llama eustrés. Okay. El asunto de esto es que cuando el organismo empieza a disminuir y está acostumbrada a la experiencia de siempre estar prendida, haciendo, proyectando, logrando, alcanzando sus metas, y su organismo ya no alcanza a darle, entra en una dependencia de esa química, de ese eustrés, y la persona cae en depresión. Te voy a poner un ejemplo mucho más fácil. Alguien que se dedicó a hacer ejercicio toda su vida, y hacer y correr y levantar y tal, y de repente su organismo ya no responde ni para los tiempos, ni para las intensidades, ni para cantidad de esfuerzo físico. Entonces empieza a disminuir, y si la persona no está bien en esto, empieza a ponerse depresiva, empieza a sentirse mal porque no tiene toda esa dopamina que siempre su organismo ocupó. ¿Me explico? Esto no además pasa con lo físico. Una persona que se pone en situaciones de que es tiene control, todo esto, y de repente se acabó el tiempo, se le acabaron sus 3 o sus 6 años, se va a su casa y le falta todo eso, y entra en un periodo de recuperación de lo que perdió. ¿Me explico? Porque también es emocional, no nada más es físico, el eustrés. Eso, por ejemplo, les pasa a muchos jubilados o pensionados. También. Que antes, inclusive, el periodo de pensión y jubilación era por el periodo de vida. Y ahora llegan a un periodo de que se supone su vida productiva se termina cuando todavía tienen una edad productiva. Exactamente. Entonces entran en un periodo donde su parte del eustrés, que estaba muy activa y todo, se acaba, se queda esa química ocupándose y ya no tiene dónde ni proyectar su poder, ni lo que sabe, ya está viejillo, además, ya dentro de la empresa incluso a veces ni lo pelan, etcétera. Llega a su casa, no tiene nada que hacer, no puede regular, no puede
proveerse de las conductas que le dan esa química de sentirse como estaba activo y empieza un proceso de depresión o de depreciación personal. ¿Para qué nos sirve saberlo todo esto? Porque entiendo que saber lo que está pasando en este proceso químico nos va a ayudar a poder tener herramientas para podernos nosotros manejarlo. Sí, mira, hoy el tema lo quiero centrar ya fuera del estrés y del eustrés, que ya tenemos esta información. Quisiera manejar la parte de la herencia y los tiempos, porque no es lo mismo que mi cabeza esté en una situación de estrés o de algo que me está preocupando mucho y me aboque a hacerlo, entonces hay un desgaste de esa química que generé para poder arreglar eso, lo arreglo y ya entro otra vez en equilibrio. ¿Me explico? Cuando se rompe este proceso, donde empieza a haber una retracción, donde empieza a haber una elevada energía orgánica para resolver una necesidad y ya la resuelves y descansas, como en el proceso de Gestalt, ¿sí? Propuesto por, ¿quién era? Jobsen-Zinker, más o menos como en el 77. Cuando se rompe esta curva de regularización del organismo es cuando empieza a haber el estrés. Cuando cortas y no te das cuenta de lo que necesitas, cuando cortas te das cuenta de lo que necesitas pero no pones acción, cuando cortas, cuando ya te diste cuenta que necesitas, pones acción pero no llegas al punto alto de energía para poder lograrlo. Y luego hay otra gente que lo corta, o sea, sabe la necesidad, se aboca a hacerlo, llega al punto alto de energía, pero nunca entra en el proceso de regularse, sigue ahí prendido arriba con alta energía buscando más cosas, porque también tiene que haber un proceso de caída de esa energía que se produjo para llenar esa necesidad. Entonces, después de que ya lo logras, viene la parte de la conciencia y la sensación de ya lo logré, y entras en reposo hasta que llega otra necesidad, y hay gente que se mantiene ahí arriba. Cualquier corte de estas partes, porque hasta el que dice ya lo logré y lo corta, y ya no entiende que va a venir otra necesidad, se queda en sus laureles de lo que ya logró, le va a venir otra parte de bloqueo y una parte del estrés. Todos estos flujos de energía dentro del cuerpo, cuando se ven bloqueados, es cuando se genera esa parte del estrés. ¿Me explico? Ahora, los periodos de tiempo son muy importantes, porque si yo tengo un conflicto con alguien, es algo que yo me tragué de otra persona y lo traigo en mi cabeza. No lo hablo, no lo digo, no lo resuelvo, lo voy a traer en mi cabeza y durante más tiempo que pase este conflicto me va a ir cambiando la química de mi organismo. O sea, si yo me enojé con mi papá o con mi mamá y sigo enojado todo ese tiempo desde que era niño por lo que me hicieron, mi organismo se va a ir modificando a través de la experiencia que se imprimió en mi sistema nervioso desde allá y entonces. Y va cambiando. Que tiene que ver con la memoria del dolor. Sí, entonces, esta parte de este tiempo que yo me quedo con esto, no es solamente el problema que fue lo que me dijeron o lo que me hicieron, sino que desde ese entonces y cada vez que recuerdo estos patrones de conducta, mi organismo y mi sistema endocrino responden ante esto y van modificando mi sistema nervioso, van modificando, ocupo una parte de mi cabeza en esos procesos y me cambia la emocionalidad, que también es química del cuerpo, y también va cambiando con toda esta química mi temperamento, mi perfil de personalidad. Es decir, si eso lo recuerdo a cada rato y lo estoy viendo que me lo hacen a cada rato, me vuelvo una persona enojona, me va a cambiar mi química del cuerpo y más adelante va a empezar a cambiar mis emociones, que voy a estar más enojado con el tiempo de estar viviendo este enojo y si se fijan el estrés no está ahí, pero está estresado el cuerpo. Entre más enojo mi organismo trata de compensar con el sistema inmunológico todo esto y mi cuerpo se va a sentir, va a estar más expuesto a cualquier tipo de enfermedad o síntoma que pueda tener de degeneramiento en mi organismo, ya sea que sea adquirido o sea interno, ¿me explico? O sea, hay síndromes adquiridos y hay síndromes que son inmunes, o sea, que ya los traemos dentro. Entonces, cualquiera de estos dos, bajo ese estrés de enojo de mucho tiempo, va a hacer que mi organismo disminuya el sistema inmune y pueda adquirir algo de allá afuera o algo de adentro se me desarrolla, entra en desequilibrio. ¿Ok? Que si estoy emitiendo una conducta, porque también hay gente que dice, no, es que si te enojas tienes que decirlo porque si no te vas a enfermar. No necesariamente, puedes hablar todos tus enojos y mentar a la madre a todo el que tú quieras y tu sistema sigue en ese volumen de estrés contenido, porque lo que tienes que hacer es resolver por qué estás todo el tiempo enojado y si no llegas a la raíz
percepto. vas a tener estas situaciones de problema físico, orgánico o psicológico. Cuando la persona empieza a tener más tiempo esto y que ya cambió su química del cuerpo, cambia su percepción, cambia lo que experimenta, se da cuenta, es más, se ajusta su conciencia a que todos se lo quieren joder. Se da cuenta que todos se lo quieren joder cuando a lo mejor nadie lo hace ni en la tierra. Y él se siente así con cada cosa, con cada mirada, con cada gente que voltea. Pasa el tiempo y cambia su perfil de personalidad. A una persona enojona, retraída, que está juzgando cosas que ni están ni existen, sentida, o sea, aparte retraída, y con el tiempo va a cambiar su temperamento. O sea, su organismo se va a especializar en las recepciones que tienen que ver con la química del enojo, tanto la secreción como la digestión de todas estas secreciones hormonales. Su sistema nervioso va a estar puesto en estos términos, su aparato de percepción también. Con el tiempo, si él se convierte en padre o madre de familia, le va a transmitir esto a la familia. Y la gente va a estar habituada a vivir con estos volúmenes de estrés por impresión de experiencia por un tiempo expuesto, hasta que llegue a ser parte de la genealogía o de la genética heredada dentro del cianotipo, que es la herencia psíquica de la familia. Okay. Entonces va a haber familias pues que son enojonas, va a haber familias que son así, y eso nos está hablando de que no es un individuo, sino que ya se encontraron dos con estas situaciones personales que ya venían desde antes y se juntaron perfecto para poder seguir organizando todas esas experiencias de enojo, de frustración, de no alcanzar, de alguien me saboteó, etcétera, cuando en realidad ya la familia está inmersa en estos procesos de estrés y que le llevan a las mismas resultantes. Esto para la psicología endocéntrica puede haber un camino, y entiendo que hay un camino de reprogramación, de reimpresión de esa memoria y esa manera en cómo recurrimos a que nos lleva a una conducta, ¿cierto? Sí. Hemos encontrado dentro del proceso de investigación situaciones de semiarreglos o de no voltear a ver el proceso, que hay una situación de problema que está relacionada con conductas sostenidas negativas, que es de donde surge el estrés. Por ejemplo, hay gente que dice, yo vivo muy bien, yo estoy muy bien, y va a su negocio y está grite y esto y lo otro, y no se da cuenta que hay un volumen de estrés que ocupa, que está degenerando su organismo a consecuencia de tener éxito en el negocio, y tiene a todos jodidos en el negocio. A ver, explícamelo científicamente, desde la psicología endocéntrica, ¿a qué le llama uno, lo que comúnmente uno conoce como en casa es el lugar, y inclusive la energía se siente? ¿Cómo lo explica que ese campo no solamente se comparte de un individuo al otro, sino con el que ni siquiera tiene nada que ver con eso? Bueno, yo creo que primero tendríamos que ver los temperamentos, lo que hablamos ahorita, que era el temperamento, que ya es la resultante de todo este proceso. Sí te cambia la expresión de la cara, te cambia los músculos esqueléticos, los músculos de la expresión de la cara, te cambia la mirada, te cambia tus posturas físicas, y entra una persona y la dices, esta persona es dura, y el hecho de verla no te dan ganas ni de estar ahí, o cambia todo el ambiente. No es tanto una vibra, es más bien la presencia de la persona, y lo que la presencia de la persona guarda en su interior es lo que sale hacia afuera, y es donde dices, oye, ¿sabes que esta persona tiene esta cara, tiene esto así? Y comunican todo eso en su ambiente, y la gente, viene el jefe, y saben que viene el jefe a gritar, va a gritar, le va a decir, le va a reclamar, pero es la forma en la que comunica físicamente, emocionalmente, todo lo verbal y no verbal en su entorno, ¿sí? No es tanto una vibra que esté en un campo, sí lo modifica el campo, porque a todo el mundo lo pone a temblar, o no lo deja trabajar en un estado bueno de trabajo, en un ambiente bueno de trabajo, y los resultados son buenos. Sin embargo, el costo es que va a haber un degeneramiento físico o orgánico o psicológico en el ambiente laboral, y con la misma persona y todas las personas que lo rodean. Ahora bien, si esto se sostiene mucho tiempo, las personas se habitúan y creen que es normal, y ya ni siquiera el organismo sabe que es estar relajado, no sabe que es estar bien. ¿Nos volvemos adictos a esa química? No, que perdemos de vista
el proceso de estar bien. Se nos olvidó. Porque el resultado es más grande, que se persigue, ya sea alcanzado o no, y se pierde. Entonces hay gente, vamos a decir lo que es como un hilito, ¿sí? Y se le hace un nudo en medio y sigue. Y dice, no, pues mi flujo está bien. Pues sí, pero traes un nudo por ahí. Y ese nudo es la representación del estrés, que ahí se están atorando las cosas en él, aunque el flujo de los resultados alcanzados o la energía que se tiene para alcanzar esto es la correcta. Entonces ya hay gente que dice hay que cortar el nudito y hacer y unir las cosas. No, también la percepción juega un papel importante, porque dices, yo estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, mi esposa, cambio carro cada 2 años, me voy de vacaciones, mis hijos tienen carros, todo está bien. Pero a la hora de la hora, las situaciones de la relación personal no están bien. ¿Me explicó? Pero lo aparente que se ve, sí. Igual pasa con el estrés en términos de percepción. Yo estoy bien, Oye, sí, pero pues traes un síntoma desde hace mucho. Pues es que así es mi familia. Y esa parte de lo que se somatiza no se ve relacionado ni con los tiempos de que se ha estado estresado o con el tiempo de vida que ha pasado con un problema en su cabeza que no ha resuelto. ¿Sí? Existe también la parte de la experiencia. La persona recibe experiencias gratificantes, pero nunca ve los costos que tiene para llegar a esa experiencia gratificante. ¿Me explico? Ese es otro punto donde el estrés y las somatizaciones permanecen ciegas. O sea, yo me enfermo de algo y no está asociado ni con ninguna conducta ni con ninguna emoción, simplemente me enfermé. Digo, hay gente que lo dice, fuimos a los tacos y me enfermé. Ah, chinga, fuimos 5, ¿y por qué te enfermas? Sí. Porque me tocó la parte que estaba mala. ¿Me explico? Y cuando no es así, no está asociando, por ejemplo, que hizo un coraje muy grande en el trabajo, se enojó en la casa, comió más esto que estaba mal, más todo el estrés que traía, y finalmente quien no pudo procesar fue su órgano choque, que ya habíamos hablado en la vez pasada, y es el estómago, y termina enfermándose del estómago, cuando nadie de los demás que fue a los tacos se enfermó del estómago, y no lo tiene relacionado ni con conductas, ni con las emociones, ni con el entorno en el que estuvo durante el día. Sí, porque es más comúnmente que se hable que es una situación externa la que te enferma y no las emociones y las memorias de esas emociones que constantemente se imprimen otra vez en lo que tú nos has enseñado, que se llama el túnel de impresión de la realidad. A partir de ahí, entonces, ¿hay una manera diferente o cuál es el proceso de la psicología endocéntrica para regresar a ese punto de equilibrio que ni siquiera ya recordamos cuáles son sus elementos? Mira, contamos, nosotros en la psicología endocéntrica, y lo he recalcado siempre, ir a resolver entender un evento del pasado para resolverlo en el presente no cabe, porque el proceso durante el tiempo se distorsiona la percepción, lo que se experimentó y se tiene una conciencia distinta. Pero sí existen memorias biológicas, memorias a nivel tisular, que es entre la piel y la carnita. Existen memorias del sistema nervioso, que son memorias que abren de acuerdo a lo que se está experimentando allá afuera. Abren y activan en el cerebro imágenes, formas, sentimientos, etc. A veces que ni siquiera están asociados. De repente no me fijo, huele un perfume y me empiezo a enojar, pero ni siquiera me di cuenta que era el perfume. No y sabes que te molestó. Sí, y finalmente se activan cosas en la cabeza de otras situaciones que no te tienen a gusto. Y dices, ¿qué pasó? Y por ejemplo, en estos procesos de memoria nos hemos dado cuenta, que es un caso específico, que una novia que lo engañó usaba ese perfume y hoy lo huele y ni siquiera se da cuenta que es el perfume que le activa todo un enojo o incluso inseguridades en relación a esto. ¿Me explico? Son memorias biológicas. ¿Qué se hace en la psicología endocéntrica durante el proceso del grupo didáctico que tiene que ver con la parte del somatismo o somatizaciones, el síntoma de enfermedad y conducta, que así se llama, que tiene que ver con el circuito neurosomático? Es una regresión hacia el momento, es una regresión fisiológica, abriendo estas memorias hacia el momento en donde te enfermaste. ¿Me explico? Y estando ahí se hace una reimpresión de esa experiencia para que las codificaciones que se hicieron a nivel biológico, a nivel del cerebro o del sistema nervioso, van a modificar lo que se percibe,
lo que se experimente de lo que uno se da cuenta. El tener esto implica que la persona va a tener otra respuesta orgánica ante las situaciones nuevas y ya no va a ser la misma. Pero a veces la gente dice, pues si ya me di cuenta, ya lo trabajé, ya incluso hice el ejercicio más fuerte, que es el de reimpresión de experiencia, de allá y entonces tenemos que darnos cuenta que en las enfermedades psicosomáticas, ¿sí?, se tienen por un tiempo. O sea, el tiempo es importante porque durante este tiempo hay órganos que son choque, que son de herencia, que son órganos que están subdesarrollados ya por herencia familiar, por lo que hablábamos ahorita. Y esta parte, pues ya me di cuenta, ya lo arreglé, ya estoy expresando y todo, pero el organismo tiene que tener un tiempo para restablecer las funciones. ¿Me explico? O sea, si se me desgastó el estómago y cada vez que hago un coraje, cada vez que como algo así, siempre estoy enfermo del estómago, entonces yo ya me di cuenta que no son los alimentos, sino es la forma en la que está mi organismo cuando como. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? Pues mucha gente dice, yo voy a ir con la naturópata o con la nutrióloga, con el que hace las dietas, y sigo igual, ¿sí? Sigo con problemas del estómago. Y tratan de ajustar para que no haya problemas del estómago, pero inmediatamente, como las dietas tienen un inicio y tienen un fin, pues otra vez cuando vuelvas a tu asunto habitual, vas a volver a tener problemas del estómago. Resolver el problema implica regresar, abrir las memorias, ver qué fue lo que está pasando de una manera consciente a través de esta regresión fisiológica que no tiene que ver con visualizaciones ni nada, sino con memorias sensoriales, y empezar a modificar a nivel sensorial esta experiencia con la conciencia de aquí y ahora y cambiando la percepción de allá y entonces. Pero eso es a nivel fisiológico, son memorias fisiológicas, no tiene que ver con el inconsciente ni con el preconsciente. Que ya te hayas dado cuenta que ahí tampoco. es donde nos equivocamos. Sí, pensamos exacto. que resolver el problema emocional va a ser la reimpresión. No, o sea, mucha gente cree que el tener conciencia te da la razón de haber entendido qué pasó, cuando la razón prostituye la conciencia y finalmente, ni aunque te des cuenta, sea o no cierto, no va a cambiar el proceso de tu organismo, porque tiene otro nivel de comunicación que no es verbal y no es de conciencia, es una conciencia sensorial, son memorias sensoriales. Podrás detectar y darte cuenta de lo que surge de las sensaciones que son las emociones, ¿sí? Y la gente ni siquiera viene a consulta a curar emociones, viene a curar sentimientos o resentimientos. ¿Me explico? Y ahí es cuando falla el proceso. Es cuando falla el proceso. Aquí en la psicología endocéntrica se hace una regresión a nivel fisiológico, que las regresiones a nivel sensorial son memorias del organismo. ¿Ok? Como también se maneja eso en el circuito en el primero, sí, donde se hizo la regresión fisiológica a la etapa intrauterina, pero son memorias fisiológicas, no es visualización. Nunca les dije visualízate así, ya sabes. No, estás interpretando, estás canteando las cosas a que la gente sienta y vea cosas que no, sino que se hace una apertura a nivel biológico de sus memorias, se modifican, pero hay que acordarnos que si el problema tiene 10 años, pues tienes un degeneramiento orgánico en algún órgano, choque heredado, y que se va a tardar en restablecerse. A partir de esto que planteas como un proceso, que me queda muy claro que siempre la psicología endocéntrica va a poner la herramienta del túnel de impresión de las experiencias para poder avanzar en este proceso. Lo que nos estás diciendo que a partir de eso, entonces el ser humano sí puede, no sé si sea la palabra correcta, pero sí puede empezar con un proceso de sanación interna y fisiológica. Sí, definitivamente sí, pero está en función de modificar las memorias de etiología o de origen que le hacen que se esté enfermando de estas. Y existen dos fuentes, la que se imprime como experiencia y que de ahí, a partir de ahí te enfermas, y la que existe heredada, que esa todavía está más cañón arreglarla, pero que también se puede. ¿Cómo sería en un ejemplo básico una de las enfermedades más frecuentes que parece hasta social, la diabetes? O sea, ¿cuál es el proceso que ahí, y no sé si sea una generalidad, porque tú lo hablas que no puedes generalizar porque cada individuo tiene su percepción, su historia. Luisa Hay hizo un trabajo muy bonito acerca de los decretos y las enfermedades y trató de
de poner todas las enfermedades bajo pues, una generalidad que te puede ayudar, pero sin embargo, ahora sí que cada organismo y cada cabeza es un mundo y aparte ese organismo y esa cabeza están conectados de diferente manera y se conectan de diferente manera de acuerdo a las experiencias que están y se responde de acuerdo a una herencia. Entonces, generalizar en los síntomas de las enfermedades es un error común. Por eso la medicina alópata tiene muchas broncas, porque nada más mide peso contra síntoma y te da tu medicamento. Y la o sea, sí puede resolverte quitando la sintomatología o las molestias, ¿sí? Si te vas a la medicina homeópata o a las medicinas alternativas, el secreto de ahí no está en lo que te dan, sino que hay alguien que te está escuchando y se toma el tiempo para que tú le expreses lo que sientes y esa es la parte más curativa. Un mejor médico alópata, homeópata o naturista es el que te escucha, pero te dice, mira, esta pastilla, y te saca un monito, y te dice, va a pasar por aquí, va a soltar estos químicos, va a hacer esto, se va a modificar esto y te va a ir ayudando en esto, poco a poco vas a ir saliendo. Entonces ya hay un grado de escucha, hay un grado de intención, hay un grado de te está diciendo esta pastilla va a hacer esto, te la tomas y empiezas a sentirte mejor. Aquel otro doctor que llega, su nombre, y te está volteando a ver los ojos los lentes, y esto, ¿qué tiene esto? ¿Cuánto pesa? Tanto. A ver, párese ahí una pesa. ¿Cuánto tiene pesando esto? ¿Cuántas veces come? ¿Cuánto duerme? Tómese esto. Listo, 15 minutos, bye. Nunca te volteó a ver ni a los ojos. ¿Sí? Nunca te escuchó. Lo único que te hizo fue preguntas acerca de cómo estás y te recomendó algo. ¿Me explico? Eso no cura, eso no ayuda. Y qué triste que, por ejemplo, en América Latina la medicina es así. Pues, o sea, que es de pásale rápido porque tengo una fila de pacientes que están esperando, pero el paciente también lo que quiere es que el doctor venga y te dé la respuesta de lo que tú no has querido resolver internamente. Finalmente sí, pero esto es en todo el mundo, es la medicina, sí. No es una cuestión de América Latina. Entonces, esta situación de esta parte del tiempo contra la herencia, pues te manejamos tus cosas en la psicología endocéntrica. Una es la reimpresión de la experiencia para la modificación de esto y otra es la reimpresión del cianotipo. La reimpresión o sea, una reimpresión a nivel de la herencia conductual o emocional o psíquica, mejor dicho, ¿sí? Y estas van a traer una modificación, pero no es una modificación de que ya lo hice, ya me di cuenta, soy otro, no, es una modificación que le estás empezando a decir a tu organismo a través de una impresión de experiencia, o sea, le estás diciendo, mira, así como me sentí aquí, es como quiero que se vaya agarrando la información de allá afuera a través de la percepción para construir esta experiencia. Okay. ¿Me explico? Y entonces la percepción, el cerebro, te va juntando los datos de allá afuera para que el organismo tenga elementos para experimentarse como tú le estás deseando. Esa es la impresión de la experiencia. La impresión de la experiencia a nivel del cianotipo tiene que trabajarse sobre la sintomatología del percepto ciánico, que esto es de que se han muerto la mayor parte de mis familiares, para que el cerebro a través de las experiencias modifique la percepción, modifique los datos del ambiente que le generan la experiencia para seguir siendo del clan que se muere de ataques cardíacos, que se muere del azúcar, que se muere de todas estas cosas familiares. Pero esos son los dos elementos. Okay. Ahora, configurar y decirme, bueno, ¿y por qué da enfermedades más comunes? Pues digo, puede ser que el micro, la comida, el estrés, lo que tú quieras, pero finalmente es una falta de adaptación orgánica, psíquica a las situaciones de vida en las que estás. Y según la herencia que tengas, pues por eso te preguntan, ¿no? ¿Y en tu familia ha habido diabetes? Pues mi abuelito tuvo, mi mamá tuvo, mi papá también, y uno de mis tíos por parte de mi papá. Entonces tus probabilidades de diabetes son bien altas, aparte te lo decretan. Es a lo que te iba. A ver, ¿qué haces con eso si curiosamente por deformación y por falta de información, así lo digo, de pronto es cuidado, te tienes que ir a checar porque en tu familia hay cardíacos, hay diabéticos? Mira. Y lo primero que hacen todos es el miedo. Sí, o sea, no hay como si fuera un decreto
que entonces yo no tengo ninguna Yo no lo vería de... como falta de desinformación, yo lo vería que es una información dura. O sea, en tu familia, de cada 10, 5 se mueren de paros cardíacos. De los restantes se mueren 3 de diabetes y el otro se muere de artritis o de alguna cosa de esas. Entonces dices, y vas viendo que van cayendo así. ¿Qué haces con eso? Entonces, o sea, ¿cuál sería la manera distinta de configurar? Es a través de la reimpresión del percepto oceánico, o sea, de la herencia psíquica que tienes. O sea, es decir, qué información agarro de afuera, qué experiencia genero en mi sistema nervioso, cómo se expresan de esa impresión de experiencia los síntomas físicos y cómo voy al ambiente para tener toda esta sintomatología. Entonces, ese es el trabajo. Ahora, casos que he tenido, digo, de procesos que he tenido en los grupos, por ejemplo, ha habido personas que de repente traen una bola aquí atrás, pero una bola como una pelota de tenis, ¿sí? Y le van a ir a hacer su biopsia, ¿sí? Digo, y el afán no era curar la bola, pero hicimos el proceso de regresión. Entonces entras al proceso de regresión, él se acuerda de que esa bolita pues no era de ahorita, era de cuando era niño, que ya sentía alguna molestia ahí, y ahora ya de 50 y tantos años pues tenía la bola, ¿sí? Hacemos el proceso de regresión y resulta que esa persona, estando jugando en la calle con su amiguito fútbol, se agacha a su amigo por la pelota, pasa un carro, le pega en la cabeza y él estaba enfrente viendo. Esa escena salió, pero nunca estuvo asociada con la bola, ¿sí? Eso fue, los cursos se daban sábado, viernes, sábado y domingos, y los procesos eran los domingos. Pero el domingo hicimos el proceso de regresión y el asunto no era, oye, voy a trabajar la bola porque quieres, no. Salió en la regresión fisiológica el impacto de esa memoria, porque él estaba trabajando otra cosa, ni siquiera sabíamos que íbamos a ir al doctor. Va ahí, va a hacerse la biopsia, y cuando van a hacer la biopsia ya no está la bola. Ya había sacado esa memoria. Esa memoria. Son efectos rápidos porque no son heredados, son de una experiencia y que se fue configurando durante 50 años y se quedó la bola. Se hace el proceso, pasan 2 días, se va contrayendo y cuando van a checarlo ya casi no traía nada. Dice, es que esto no puede ser, decía el doctor. Lo que haya hecho, sígalo haciendo, ¿sí? O sea, va bien. Va a la siguiente cita, ya no tenía el perfil para que le hicieran la biopsia. Va a otra cita y dice el doctor, no puede ser, déjeme le hago la biopsia a lo mínimo que queda. Le hacen la biopsia y ya no aparece nada. Y ahí se tuvo un problema por el mal manejo de esto que estoy platicando, porque hubo más gente que lo vio en el grupo, ¿sí? Okay. Entonces va la persona, regresa después del proceso, platica lo que pasó, la misma persona atribuye al proceso esto, que en realidad después investigamos todo esto y hicimos trabajos de reimpresión de experiencias para modificación fisiológica de las memorias fisiológicas, y se empezó a hacer todo un trabajo a partir de ese que fue el primero, ¿sí? Y se han resuelto muchas cosas, no las han resuelto los pacientes, no uno. La aplicación. ¿Sí? Sí, o sea, quien resuelve es la persona, no uno, ¿sí? Y tuvimos varios problemas porque la persona finalmente lo habló, ¿sí? Yo cometí el error de decir, sí fue el proceso, sin haber encontrado el modo que ocurrió la situación, y entonces me empecé a llenar de muchos pacientes con tumores, con cáncer. Que querían que los curaras. Que quería que les hiciera un proceso, cuando el proceso de curación lo llevó a cabo la propia persona. ¿Me explico? Sí. A veces la gente se queda ahí en algo así y se siente y se queda en el centro de la situación donde él es el que arregla todo. Y el problema ahí, pues si lo arreglas, qué bueno, pero el problema es que te vas cargando de experiencias estresantes de personas que están desahuciadas por ellos mismos. ¿Me explico? A ver, pon un ejemplo. Esto hablabas de la impresión desde la experiencia. La otra que dices de herencia, ¿cuál sería? ¿Te recuerdas algún caso? Y mientras, déjame mandar 2 saluditos, ¿te parece? Betty Zárate, le mandamos un abrazo, ya está conectada.
gracias, desde Guadalajara nos sintoniza, y también a Marlon Peñatrón, que está muy atento, y a toda nuestra familia y comunidad que nos sintonizan tanto en Psicología Endocéntrica como en Nervia Gómez Viviendo en Equilibrio. Gracias por estar conectados y también gracias por participar. ¿Algún otro caso que te acuerdes, sobre todo para poder diferenciar el proceso de cuando es por impresión de experiencia y cuando es por genética? Mira, cuando es por genética es todavía más curioso, porque si el otro vienes a arreglar algo y te encuentras con otra cosa, imagínate el de herencia genética, o sea, pues de la herencia, no que se esconda, como es parte habitual, familiar, lo ven como un proceso natural. Entonces es bien complejo que venga alguien a consulta y diga, quiero quitarme la tendencia que hay en mi familia de morirse del corazón. Pues van con el médico, no vienen con el psicólogo. ¿Estás de acuerdo? Y empiezan un proceso de curarse, de hacer ejercicio, de comer bien, de tales pastillitas para evitar estas cosas, etcétera. Y parece ser que el proceso está entendido y está arropado con lo que se está con los cambios que se está haciendo de hábitos y los consumos de estas pastillitas para estar bien. Sin embargo, la parte emocional sigue operando como una fuente de disparador de las experiencias, y que son experiencias familiares, ¿sí? Que esa es la parte cuando vienen a consulta y estamos trabajando, y entonces me empiezo a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta que en la familia todos tienen esa bronca o están enojados. Porque también la sintomatología, en la sintomatología entran, ahora sí, que las pendejadas. O sea, es decir, los familiares, los que estamos dentro de la familia, cometemos las mismas tonterías, casi en los mismos tiempos, porque nuestro organismo requiere esa parte de estrés o esa química. Pero el asunto es que en algún momento en la psicología endocéntrica, en la parte genética, pues maneja una inteligencia. Y en algún tiempo le puse mítica. ¿Es decir? Que es un mito. ¿Sí? Y la realidad era la inmortal. ¿Sí? Y al principio le puse así porque era un mito, porque no es cierto. ¿A qué me refiero? Que las situaciones reales, heredadas, conductuales, físicas o emocionales, nunca se hablan, nadie las comenta. O sea, si tú tuviste un familiar que se volvió loquito y se mató, de ese no se habla, y nadie sabe, y de repente de 10, 5 se están volviendo loquitos. Porque son los secretos de familia. Exactamente. Y hay dichos que dicen que los trapos sucios se lavan en casa, pero ni siquiera se lavan en casa. No se lavan. Eso nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a hacer los primeros trabajos con relación al cianotipo. Cuando empezaban a investigar sobre su árbol genealógico, oye, este se suicidó, este se volvió loquito, esta no salía de la casa, estaba ahí todo el tiempo encerrada. Depresión. Y entonces empiezas a ver familiares que nunca se hablaron en la historia. Y que se pierden, entonces pierdes contacto con eso y crees que eres el raro de la familia. Que yo en broma decía, vengo a trabajar esto porque me la pellizco en la mañana. Pues sí, güey, pero de cada 10, 9 se la pellizcan en la mañana, pero nadie dice nada, tú te crees el loco de la casa, cuando en realidad es un proceso natural de la casa. ¿Me explico? Entonces, llegar a estas conclusiones de trabajo del cianotipo, del percepto ciánico, o sea, de lo que por sí solo, orgánicamente heredado, hace que tu organismo falle en ciertas situaciones, es complejo. Se hace el trabajo didáctico cuando se pasa por el primer circuito, que es el que tiene que ver con la sobrevivencia, de cómo tu organismo se desarrolla en el vientre hasta que naces. Luego se trabaja la parte emocional y ya vas reconociendo estos patrones familiares de las impresiones intrauterinas, de las impresiones de experiencia, de las emociones, y ya te van diciendo quién eres en el circuito conceptual, o sea, quién eres tú, dentro de qué familia estás, o incluso hasta te dicen, se parece al tía fulano, güey, el tío fulano. Caminan igualito. Sí, y era bien cabrón y aparte tomaba, entonces ya te van configurando ahí. Y luego después viene la parte social, lo que la gente espera por de acuerdo a cómo te ve y cómo eres. Y ya te lo han puesto en lo familiar también, entonces se va configurando algo que ni siquiera eres tú, sino tiene más peso acerca de cómo te ven y de las experiencias que tienes a nivel sensorial dentro del vientre materno, las experiencias sensoriales, emocionales, que tienen que ver con el segundo circuito. Entonces ya eres, y lo que se espera, y lo que no está dentro de este contexto,
se va a expresar a través de un síntoma en la siguiente parte, que es lo somático. Ok. ¿Sí? Y luego, lo somático lo sostienes y viene una parte que es la parte anímica, o el circuito neuroeléctrico. La parte anímica se mide por la parte eléctrica y magnética del cuerpo. ¿Sí? Y luego vuelves a retornar a la parte de la herencia. O sea, es así. Sí, entonces llegas a la parte de la herencia y vas a entender todo este proceso, y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, específicamente en el grupo didáctico, que hay situaciones familiares que te están atorando en algo, ya sea por síntoma físico, por cuestiones psicológicas o cuestiones psíquicas. ¿Ok? ¿Me explico? Ok, sí. Pero también está la otra parte. Hay gente dentro de tu familia exitosa, increíblemente creativa, que ha logrado muchísimas Que cosas. no se detuvo. Que no se detuvo, pero también tienes esa herencia. Ok. Y también es una memoria Ok. biológica. ¿Y entonces ahí qué haces? Se hace, ¿Cómo no, compaginas? se hace, primero entiendes el precepto ciánico familiar, Ajá. lo ves, lo reimprimes que quieres, y luego te vas a la parte positiva de la herencia, abres la memoria y la activas. Ah, o sea, siempre vamos a tener esos elementos. Exactamente. Entonces, estas dos partes son fundamentales. Obviamente, si la corriente psicológica que agarres no está en ninguno de los contextos de la herencia. No, Como solamente conducta a lo aquí. mejor sí, pero ya a nivel biológico, de una manera integral, no. Ahora, estos dos aspectos de la herencia del percepto ciánico, o sea, lo negativo familiar, de todo lo que tienes heredado, del fenotipo, el genotipo, el cianotipo, también está en la parte positiva. Cuando tienes estos dos comprendidos, cambia la forma de la espiritualidad que tienes. Y te voy a poner una situación. En la Biblia, en el Zohar, en el Corán, en el Talmud, manejan árboles genealógicos y dicen es el Dios de nuestros padres. Quiere decir que hasta la parte espiritual se hereda. ¿Me explico? Teniendo la parte positiva y negativa, puedes encontrar las partes polares de tu espiritualidad. Cuando las puedes integrar, entonces te conectas con la gente de otra manera. Y ahí queda en tus propias manos la parte de cómo te quieres experimentar. Y ahora sí, como tú decías ahorita, ¿qué vibra le llevo a la gente? ¿Cómo integras eso? O sea, lo que estás diciendo es que llegas a un punto de integración de esa herencia, de lo que eres, de tu experiencia, y cuando logras integrarla, entonces te puedes compartir de otra manera. De otra manera, y la gente se te acerca de otra forma. Esto significa que es el primer paso para vencer la dualidad. Cuando dejas de ver qué está bien y qué está mal, entonces dejas de juzgar. Ya no hay juicio. Ya no hay juicio. Al no haber juicio, ya eres otra persona. ¿Me explicó? Y ya Porque lo único que haces es recibir, es saber estar, es saber compartir, y que tomen lo que necesiten. Cuando la gente no sabe esto, se la pasa juzgando, y juzga para justificar dar o no dar, o estar o no estar, o juzga para decir me joden y voy a la defensiva, o juzga para decir estoy bien y si me jodieron entonces yo fui el tonto o el otro fue un abusivo. Y son las partes duales. Ahora, hay gente que dice que esto se llega nada más estando. No, es todo un proceso de trabajo. Porque nos tardamos más en reconciliar. O sea, en las revistas que tengo ahí, hay unas revistas que son muy grandecitas, que son de entre 100 páginas, 120 páginas. Ahí abajo dice Teología Personal parte 1, Teología Personal parte 2, Teología Personal parte 3, y ahí viene el proceso de cada una de estas cosas. Ahorita vamos en el 3 y se va a subir, no, vamos en el 4, y se va trascendiendo la parte que tiene que ver con lo fisiológico y la parte espiritual, con lo emocional y la parte espiritual, porque vas a ir construyendo tu teología personal. Muchos cursos y mucha gente que me ha llegado les venden la idea de que Dios está dentro de ti. Entonces yo le digo, pues si tú estás dentro de ti Dios, entonces puedes hacer grandes cosas. ¿Por qué no las haces? ¿Por qué no te alcanza? Y entonces en otro curso llegó otro más listo y dijo, es que soy un Dios olvidado. Necesito reencontrarme para sacar ese Dios que hay dentro de mí y poder manifestar todo lo que yo quiera.
Muy bien. ¿Cuál es tu teología personal? ¿Sí? Teología es de Dios. O sea, ¿cómo te vivencias? Tu tratado de conectarte con Dios. ¿Me explico? Entonces, este proceso va desde lo orgánico, lo emocional, tus asuntos del ser, de quién eres, tus asuntos sociales, tu cuerpo en la dinámica somática, positiva o negativa, tu asunto de la parte neuroeléctrica, o sea, la parte anímica, la parte genética y luego ya la parte espiritual. Hay gente que cree que es muy espiritual y que puede curar con las manos. A ver, güey, si no entiendes tu organismo, no entiendes tu emocionalidad, no entiendes quién eres, no entiendes lo social y te la pasas juzgando en esta dualidad, nunca vas a llegar a nada. Nunca vas a poder hacer mucho. ¿Sí? Ahora que veamos el circuito neuroeléctrico más adelante, porque nos falta todavía ver algunos 2 o 3 entrevistas de este tema, relacionado al tema de lo somático, nos vamos a dar cuenta que hay atajos para esto acá, en la cabeza. Y vamos a ver algunos temas relacionados, porque la gente dice, no, que hay percepción extrasensorial. Ok. ¿Sí? Fíjate, ahí nos pregunta Ana que en este caso, ¿qué onda con la parte del ego? Hay que dejar nuestro ego. Sobre todo te lo pregunto porque para la psicología egocéntrica es muy claro, tiene una interpretación muy distinta a lo que nos hemos comprado comúnmente, que es el ego. ¿Cómo lo explicas? Mira, cuando estamos dentro de mamá y nacemos, se muere el ego biológico intrauterino. Y queda solamente las impresiones de experiencia en el cuerpo, que son las memorias que abrimos para hacer esas modificaciones. En nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo sería morir ese ego. ¿Qué se podría hacer ese ego? Porque hay gente que dice, desapégate a lo material, desapégate al dinero, al reconocimiento. No, Ay, no mames, el primer y el único desapego que tienes que tener es sobre tu persona, de quién eres. Así de, ¿cómo si nos hemos tardado toda la vida en construir quiénes somos? Pues es una pérdida de tiempo, porque finalmente la gente afuera te va a ver un día bien chingón, otro día te va a ver jodido, te va a ver su perspectiva es distinta. Porque su percepción es distinta de acuerdo a las experiencias de él mismo y las que tiene contigo. Okay. ¿Cuándo puedes ir dándote cuenta que te estás desapegando de ti? Cuando dejes de juzgar. Cuando no hay una expectativa de lo que deberías estar recibiendo. Cuando dejes de juzgar. Okay. Y entonces empieza a vivir, como decía Jacobo Grinberg, en una fluidez total. Así es. No tienes que estar preparándote discursos para cuando llegues o cuando hables o en una entrevista o para lo que sea. Simplemente es la fluidez de lo que se tiene que hacer. Todas estas cosas que estoy hablando, obviamente, si tienes síntomas físicos, si tienes esto, pues van mermando estas capacidades. Y al mismo tiempo estas capacidades están siendo producto o están siendo estimuladas por el estrés. Okay. Porque el mismo estrés que dicen que es positivo, pues también estás persiguiendo algo. Es el que te impulsa a construir más tu ego, ¿no? ¿Me explico? Entonces, finalmente, este proceso de encontrar la parte de la reimpresión del cianotipo, de la herencia familiar a nivel psíquico, pues también tiene unas implicaciones de conocimiento personal que son dentro de un proceso. Ahora, yo les invito a que entren a donde está el escrito, donde dice teología personal. ¿Por qué? Porque ese fue un curso que se dio hace mucho y que no se ha vuelto a repetir y que a veces me lo piden, pero tienen que llevarse primero todo este proceso para el entendimiento personal y poder decir, este es mi Antiguo Testamento, antes de saber todo esto. Okay. Y el Nuevo es este. Y el Antiguo Testamento pues te habla de pues, los mandamientos. Y hago que la gente haga sus 10 mandamientos. ¿Cuáles son tus 10 mandamientos? Muy buena pregunta. ¿Me explico? O sea, y esos tienen que venir de lo que ya habíamos hablado la vez pasada. Tienen que venir de tu fundamento de vida. ¿Me explico? ¿Cuál es tu éxodo? El éxodo es la salida de la esclavitud. ¿Y cuál es tu proceso? ¿Cuáles son tus esclavitudes personales? Y entonces empiezas a recrear el Antiguo Testamento a través de esta parte del proceso didáctico y empiezas a darte cuenta que estás en un proceso de un camino espiritual, pero confrontado desde una parte espiritual, no desde la psíquica, donde estar bien
es del ego, no es de la parte espiritual. Pero primero hay que entender todo este proceso que se vive en la parte didáctica. Acabas esto y entonces viene la parte de lo nuevo, del no juicio, del saber estar con la gente, de saber compartir con la gente. Viene ya lo que es el testamento, vamos a decirlo, del amor, que es parte de la teología. ¿Me explico? Pero no puedes entender esto, sí, ni los padrecitos te lo van a hacer entender si no conoces esto. No conoces ni tu fundamento de vida, no conoces cuáles son tus reglas. O sea, ni siquiera te las cuestionas. Ni te las cuestionas, o sea, vas viviendo a lo güey. ¿Sí me explico? Entonces, pero este es un proceso normal. Incluso me acuerdo que muy románticamente se mandaron a hacer unos libros como viejos, grandes, donde ibas escribiendo tu teología de vida. ¿Me explico? ¿Cuál sería, a partir de lo que el día de hoy nos estás compartiendo en esta primera parte del módulo de somatización, la conclusión que el día de hoy nos dejas? Sobre todo me queda muy claro que esto que te dicen es que tienes que entender para sanar, no es cierto. No es cierto, no basta con entender, nos acabas de explicar todos los elementos que requerimos para poder sanar, no solamente en la parte física. Estás diciendo que ese va a ser un efecto de todo lo que ya llevas sanado desde la raíz, que es el precepto, y desde entender lo que para la psicología endocéntrica es la base, que es el túnel de impresión de las experiencias, la realidad y la conciencia. Es correcto, oye, ya estás bien, ya mejor de las dos. Se nota que sí vengo al grupo didáctico. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy? Porque fue tan claro como lo estás definiendo, que más que llegar a nuestros cuestionamientos, llega un punto en que decimos, entonces todo lo que sé no sirve. No, pues no. No es que no sirva, sino que te alimenta para sostenerte quién eres. Y para eso sirve. No, pero hay cosas que sí te pueden funcionar. Okay. Y hay gente que sí le ha funcionado. O sea, no todo es ni tan bueno ni tan malo. Lo que sí es que tú determines qué es lo que quieres experimentar, lo vivas, lo tomes y que sea un recurso personal para que lo puedas compartir, no para crecer tú como, o sea, no para sentirte tú, sí, el todólogo, el que sabe mucho, ¿verdad? Nadie más que nadie. O sea, ni tú sabes más que yo, ni yo sé más que tú. Lo que sí les puedo decir es que pongan atención a que toda su sintomatología viene de procesos que se bloquean, y esos procesos que se bloquean producen estrés, y el estrés te distorsiona lo que percibes a nivel orgánico, lo que percibes a nivel emocional, lo que percibes de tu persona, lo que percibes socialmente y sexualmente en tu relación de pareja, y también de alguna manera te distorsiona tu estado de ánimo, distorsiona también la parte de espiritual y de la familia que vienes. Entonces, esta percepción te genera, esta distorsión te genera experiencias en ese mismo orden de cosas, y terminas dándote cuenta de cosas que crees que tienes que arreglar, cuando en realidad no tendrías que arreglar mucho desde la conciencia, tendrías que arreglar mucho sobre la impresión de la experiencia, y eso se hace a través de modificar la percepción, que es la que construye tu experiencia. Así de... Pues no te digo, si me dices que lo repite, no lo repito. Más bien, es que no es que lo comprendamos, simplemente es... gracias a Ana, gracias a ustedes, al ingeniero, por compartir, por este servicio que hace del corazón hacia nosotros, la sociedad. Es un regalo muy valioso. Fíjate, el día de hoy nos lo dice Ana. Gracias, Ana. También a mi querida Gris Arriola. Gracias, Hugo. Gracias, Elvia. Y gracias, en verdad, a mi querida comunidad, y también que está muy pendiente del trabajo de Hugo Villarreal en una explicación científica, aterrizada, que lo que hemos entendido, que si no lo llevas a la práctica, a la experiencia, a la conciencia y a la percepción, no hay ningún cambio. No se construye otra cosa de realidad para ti ni allá afuera. Hugo, yo sé, pero hoy tienes frase para poder concluir el tema, o hoy nos vamos, ¿cómo nos concluimos el tema del día? Hoy que estamos viendo el somatismo, pues yo creo que poner atención a nuestro organismo es bueno. Ponerle mucha atención a nuestro organismo no es tan bueno. Okay. Porque a veces la gente se acuesta y empieza a oír su corazón y empieza a oír estos ruidos y todo, y se empieza a estresar. Ponerle atención a nuestro organismo implica
que también cuando nuestro organismo está bien, habla también de cómo estamos bien acá arriba y también habla de cómo estamos bien con la gente allá afuera. Pues a poner atención al cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio, nos habla siempre, de alguna Sí, manera. y nos da respuestas que a veces no queremos escuchar. Recuérdanos dónde seguir todo el trabajo para los que les gusta inclusive indagar más. Hay una serie de herramientas didácticas que tiene el Instituto de Psicología. Ok, en la página endocentrica.org, en la parte donde dice revistero, ahí están todas las revistas donde está explicado esto que acabamos de ver, la manera en la que en el CI, que es el Centro de Investigaciones y Teorías, que es donde se investigan las teorías, está el Centro de Investigaciones y Teorías, y luego está el CI, que es el Centro de Integración de Teorías, donde se integra todas las teorías para un proceso de desarrollo, y luego ya viene el TIP, que es el trabajo de transformación práctica, donde se hace la didáctica. Ahí está explicadito todo la investigación, el proceso de investigación, las teorías, los autores, su integración, su desarrollo, y viene la parte didáctica también de cómo se trabaja, o venir al grupo didáctico, porque pues ahí necesitas ser, si eres teórico te va a gustar ese, y si no, pues vente al grupo didáctico. Si eres más práctico, vente al grupo didáctico. Y al ratito les subo al Face la revista Somática 2, está la 1, lean la 1, está la 2, son revistitas cortitas, lean lo de la teología personal, que creo que esa parte te puede ayudar a que reencuentres contigo no solo la espiritualidad, sino el ser espiritual que tú eres, desde una perspectiva no narcisista, no de yo, Dios y Dios dentro de mí, no, de una perspectiva sencilla, de la espiritualidad que le dejo a la gente cuando estoy con ella. El espíritu. Pues ahí está, gracias Hugo, y bueno, gracias también a nuestro querido productor Enrique Zamudio por la realización de este espacio. Y ya lo saben, suscríbanse tanto en Psicología Endocéntrica en el Facebook y también en el YouTube, que ahí van a encontrar el serial de todos los diálogos endocéntricos, que ya tenemos un buen trabajo que hemos realizado, y también en Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio en el YouTube. Suscríbanse para que les llegue este tipo de información, y me despido como siempre agradeciendo su presencia. Y bueno, síganos en nuestras redes, porque ya lo saben, desde tempranito, el lunes empezamos a las 7 de la mañana y toda la semana nos vamos con información útil que transforme tu vida. Gracias.